Sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular va a haber cambios fisiológicos. Va a haber un aumento del 50% de la embolemia, un aumento del gasto cardíaco entre el 30 y 50%, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la desensibilidad arterial. Asimismo, va a haber una disminución de la presión arterial. Va a haber una elevación del diafragma y por consiguiente va a haber una compresión sobre el corazón. Esto va a alterar su posición, ocasionando que el ventrículo izquierdo sea un poco mayor de lo normal. Va a haber un aumento del volumen sistólico, una reducción de resistencias periféricas y un aumento del volumen plasmático. En los cambios del volumen sanguíneo va a haber una expansión del volumen plasmático y el incremento de glóbulos rojos. También va a haber un aumento del plasma de un 30 al 50%, ocasionando un ligero edema. También va a haber en el cambio sanguíneo, se va a incrementar la masa de eritrocitos. Esto va a haber que haya una disminución de hierro, ocasionando una anemia fisiológica. Ocasionando la anemia fisiológica una viscosidad en la sangre y un aumento del volumen total de la sangre. Después del parto, 500 mililitros se autotransfunden a la circulación materna. En los cambios vasculares va a haber un aumento en el diámetro de la aorta, una hipertrofia y la hiperplasia de las células del músculo liso. Va a haber una pérdida de la corrugación normal de las fibras elásticas y una disminución de mucopolisacáridos ácidos. En el cambio del flujo sanguíneo uterino va a haber un aumento de la arteria uterina aumentado de 50 a 60 mililitros sobre minuto en el primer trimestre, esto ocasionando el gasto y el diámetro de la arteria uterina también aumentada al avanzar la gestación. En las alteraciones de los ritmos cardíacos va a haber palpitaciones. Esto con frecuencia durante el embarazo y se asocia a episodios de hipotensión. También va a haber una alteración en las arritmias. En los cambios hemodinámicos en la labor del parto se asocia con importantes cambios debido a la ansiedad, esfuerzo, dolor y contracción del útero. En el gasto cardíaco en la labor del parto va a aumentar un 15% por encima de los niveles de preparto, un 25% durante la fase activa y en la segunda etapa aumentará un 50%. Esto ocurre al empujar. Después del parto aumentará un 80% por encima debido a la autotransfusión uterina. La presión arterial también va a aumentar. La sistólica va a aumentar de un 15 a un 25% y la diastólica de un 10 a un 15% durante cada contracción. Esto depende de la intensidad de las contracciones, la posición de la paciente y la cantidad de dolor que sienta. Durante la labor de parto se va a dividir en 4 fases. La primera fase es con el inicio de la maniobra existente en un aumento en la salida del volumen del ventrículo izquierdo. En la segunda fase hay una disminución del retorno venoso con volúmenes ventriculares y en la tercera fase, que es la liberación de Valsalva, solo durará pocos ciclos cardíacos. Hay una mayor reducción en el volumen del ventrículo izquierdo y en la cuarta fase aumentará el volumen sistólico, la presión arterial y disminuirá la frecuencia cardíaca. Cambios hematológicos en el embarazo. Los cambios hematológicos en el embarazo van a ser producidos debido al aumento del volumen de sangre de un 30 a un 60%. Esto al inicio de la gestación y hasta la semana 32 de la misma. Va a existir una anemia fisiológica. La anemia fisiológica va a estar basada en la hemoglobina de la mujer, que es de 12 a 15.5 gramos sobre decilitro. Va a haber un aumento del plasma, aumento de hematíes, disolución de hemoglobina, niveles bajos de hemoglobina y esta anemia no se relaciona con ningún otro tipo de anemia. El volumen de los glóbulos rojos va a estar aumentado. En una mujer sana antes del embarazo es de 1400 mililitros. En una mujer embarazada ya se va a necesitar un suplemento del 18% y en una mujer que recibe hierro va a estar del 30%. El flujo de sangre va a estar aumentado, va a ser también un aumento del plasma y una dilatación de los vasos sanguíneos. El flujo de sangre va a estar aumentado de 4 a 5 litros y en el embarazo va a ser de 1.5 litros aproximadamente.
El volumen plasmático va a aumentar en un 40 a un 50%. Esto quiere decir que va a aumentar de 1.300 mililitros por una alteración de la secreción de ADH de la glándula pituitaria. Debido al aumento del volumen plasmático, se experimentan cambios como aumento en el suministro de oxígeno al útero, aumento de la capacidad excretora de los riñones y ayudan a disparar el calor producido por el índice metabólico elevado durante el embarazo. Cambios fisiológicos en el sistema respiratorio durante el embarazo. Esto va a ser un aumento del volumen de oxígeno en el útero y en el seno materno. Aumento de la extracción de oxígeno. Esto va a llevar a una diferencia arteriovenosa de oxígeno, ocasionando un mayor gasto cardíaco y una mayor ventilación por minuto, ocasionando una frecuencia cardíaca de volumen sistólico y un aumento de la frecuencia respiratoria. Esto ocasionando que la sangre que regresa al corazón regrese con mayor carga de oxígeno, esto por el aumento del volumen minuto cardíaco. El crecimiento uterino modifica, por ejemplo, la posición del diafragma en la caja torácica, aumenta su circunferencia como respuesta a la elevación del diafragma. Debido a estos cambios, los volúmenes de las distintas capacidades pulmonares se ven modificados también, esto ocasionando manifestaciones de falta de aire, siendo este uno de los motivos frecuentes de consulta en la urgencia de las embarazadas. Las modificaciones fisiológicas del sistema respiratorio se van a basar en tres: anatómicas, mecánicas y hormonales. Las anatómicas va a ser cuando el útero se agranda y el diafragma se eleva hasta 4 centímetros, el aumento del diámetro del tórax hasta 2 centímetros y los cambios funcionales aumentan ligeramente la frecuencia respiratoria. En los mecánicos, la inspiración es casi totalmente atribuida al movimiento del diafragma, ya que la caja torácica tiende a disminuir la movilidad. Existe también un espacio muerto de relajación del músculo liso en las vías de conducción, y en las hormonales el efecto directo de la progesterona y su incremento en la actividad beta. Va a haber una disminución de la presión de dióxido de carbono a partir de la 12ª semana y va a aumentar la presión de dióxido de carbono bruscamente en el primer trimestre. Esto ocasionando una mayor demanda de oxígeno para la madre. Cambios en el sistema urinario y renal durante el embarazo. Aquí los cambios van a ser en los riñones van a estar aumentados de 1 a 1.5 durante el embarazo y va a aumentar también el volumen renal, aumentando un 30% debido al incremento de la vasculatura renal y el volumen intersticial. Los úteres también van a sufrir cambios, van a retener de 200 a 300 mililitros de orina, va a aumentar el riesgo de infecciones. La vejiga urinaria también va a sufrir cambios. La mucosa de la vejiga se va a volver edematosa y eritematosa en el embarazo. La progesterona produce relajación de las paredes vasculares y pueden llevar a un aumento de su capacidad. El útero se desplaza a la vejiga hacia arriba y adelante, aplastándola, disminuyendo su capacidad. Esto ocasionando una frecuencia urinaria constante. Va a aumentar 7 veces de lo normal en el día y 2 veces de lo normal en la noche. El aumento de la frecuencia urinaria parece ser multifactorial, a lo que contribuyen los cambios de la frecuencia vesical y un pequeño aumento en la producción de orina. También va a sufrir de incontinencia urinaria y esto va a hacer que la nituria aumente con el avance de la gestación de 3 o más veces por la noche. Esto se deberá a la presión que ejerce el útero sobre la vejiga y efectos hormonales sobre el ligamento suspensorio de la uretra. Adaptaciones en el sistema gastrointestinal en el embarazo. Estas adaptaciones se van a hacer presentes debido a que el útero va a aumentar de tamaño, ocasionando que el desplazamiento de las vísceras abdominales hacia el frente. Esto como consecuencia va a traer un estreñimiento, un reflujo gastroesofágico, una pirosis, una hipercloridria, encías hiperémicas y cialorrea. La cialorrea es el aumento de la salivación en la boca. Los dientes también van a sufrir cambios como las caries dentales debido al déficit de la distribución de calcio y de flúor en la boca. Las encías con mucha frecuencia se van a observar hiperémicas con tendencia al sangrado y en casos más aislados pueden presentarse tumefactas. La lengua también va a sufrir cambios como blanquecinos denominados
suburra de producto de la desintegración bacteriana y de los restos de alimento. El esófago va a sufrir cambios como un acortamiento, el tono esofágico se va a encontrar alterado, va a haber cambios del reflujo de secreción ácidas y la velocidad y la amplitud de las ondas peristálticas se encontrarán disminuidas. El estómago va a sufrir cambios como ligera disminución de la secreción ácida, el retardo en el vaciamiento gástrico, la presión gástrica aumentada, aumento del apetito y de la saciedad temprana, va a sufrir de náuseas y vómitos y va a tener una clara hiperemesis gravídica. En el hígado va a haber una disminución de la capacidad glucorreguladora por falta del almacenamiento vitámico. También va a sufrir cambios como la disminución de la albulimia. En las vías biliares también va a sufrir cambios como la hiperproducción de bilis por el exceso de pigmentos biliares. Y en los intestinos va a haber un desplazamiento del intestino delgado hacia el intestino grueso y del intestino grueso hacia arriba. Va a haber eructos, saciedad temprana y regurgitación. Efectos relajantes de la progesterona, disminución del tránsito intestinal, aumento de la reabsorción de agua y de sodio y hemorroides frecuentemente. Cambios metabólicos durante el embarazo. Los cambios metabólicos se van a hacer presentes porque va a haber un aumento del metabolismo basal en un 20% y un aumento del consumo de oxígeno de un 20 a un 30%. En la primera mitad del embarazo se va a existir un anabolismo, que esto va a ser lipogénesis y síntesis de las proteica y almacenamiento de la glucosa, provocando un aumento de peso. En el segundo trimestre va a ser un catabolismo, a donde hay lipólisis e hiperglucemia por el aumento del lactógeno placentario. Esto va a ocasionar una antiinsulina. También va a haber una ganancia de peso. Esto contribuye al útero y su contenido, las mamas y el aumento en el volumen sanguíneo y el líquido extracelular y extravascular. El aumento total de la mama va a ser de 13.5 al concluir el embarazo, distribuido en el pecho, en el bebé, la placenta, el útero y líquido amniótico, la sangre, proteínas y grasas y líquidos corporales. En el metabolismo del agua va a haber una retención de líquidos. La cantidad mínima de agua adicional que acumulan las mujeres es de 6.5 litros entre el feto, la placenta y líquido amniótico. Este edema va a ser principalmente en tobillos y piernas y va a ser un acúmulo de hasta 1 litro. En el metabolismo de las proteínas, al término, el feto y la placenta pesan aproximadamente 4 kilogramos y contienen alrededor de 500 proteínas. Otras 500 proteínas van a ser contráctiles y van a estar en las mamas, sobre todo en las glándulas y en la sangre materna como proteína plasmática y de la hemoglobina. Los hidratos de carbono también son una parte muy importante en este proceso, ya que la glucosa aporta la mayor cantidad de energía al feto en el desarrollo, esto ocasionando una hiperplasia de las células betas, provocando la insulina basal elevada y así provocando que el embarazo tenga un efecto diabetógeno, o como se conoce vulgarmente la diabetes gestacional. Y esto desaparece al término del embarazo. También vamos a tener un metabolismo de los lípidos. El metabolismo de los lípidos va a llevarse a cabo en un almacenamiento y este se va a encontrar en sitios centrales. Va a tener una demanda central donde el bebé es el que recoge todos los lípidos para su crecimiento y se va a encontrar una leptina. Bueno, la leptina es una hormona peptídica secretada por el tejido adiposo que participa en la regulación de las grasas corporales y el gasto de energía. También en el metabolismo de los minerales va a haber un incremento en la demanda de hierro, calcio, fosfato y magnesio. Manifestaciones dermatológicas durante el embarazo. Estas manifestaciones se van a ver presentes en el tejido conjuntivo y van a ser las estrías, la rotura de la dermis y las líneas de piel atrófica. Las estrías van a aparecer en el tercer trimestre y estas van a ser causadas por un mecanismo de distensión. Va a haber un aumento de la corticoides que altera el tejido elástico.
También va a haber un aumento de la pigmentación en la línea alba, que va desde el borde superior de la pubis hasta el ombligo. En la vulva, en la areola mamaria y en los pezones te va a existir este coloramiento. La cara va a adquirir tono pardo amarillento. Esto ocasionado por la agudeza de la exposición al sol y desaparece después del parto. Esto relacionado con el aumento de la hormona hipofisiaria estimulante de melanocitos. También van a existir cambios en los anejos, que esto va a ser un aumento de los folículos filosos en las fases anágenos tras el parto. También van a existir arañas vasculares, principalmente estas se van a ver presentes en la cara, manchas rojas construidas por una arteriola central dilatada en la cara, brazos, cuello y parte superior del tórax.